Bueno, bienvenidos a esta serie de seminarios web. En esta instancia vamos a estar trabajando con las semanas de nivel 2, de la 51 a la 56. Vamos a ver qué estructuras hay en cada semana y vamos a comenzar entonces con la semana 51. En esta semana el objetivo va a ser hablar de planes futuros. Para eso vamos a usar esta estructura que es going to. Going to expresa futuro. Vamos a ver cómo sería una afirmación. Para afirmar en inglés usamos, en este ejemplo, tenemos Echo Boy and Echo Girl, que eran dos personajes, are going to look for a treasure. Y acá las palabras están con diferentes colores porque son diferentes tipos de palabras. Acá tenemos la traducción. Y acá hay otro ejemplo. He's going to take a map. Él va a buscar un mapa. Ambas oraciones indican futuro y están expresadas con esa estructura que es going to, que va todo junto. Acá tenemos otro ejemplo con otro sujeto. I'm going to have magic powers. Significa yo voy a tener poderes mágicos. Entonces vamos a ver cómo es que se forman estas oraciones. Para eso tenemos el sujeto. En este caso es Echo Boy and Echo Girl. En esta el sujeto es he. Acá es I. Después tenemos el verbo to be, que está señalado en rojo. Y después le vamos a agregar el going to, esa estructura junta, más un verbo en infinitivo. Sin importar quién sea la persona, después de going to va a ir el verbo en infinitivo. Así que esta sería la estructura. Y cada color hace referencia a una de estas palabras. ¿Cómo expresamos planes? También usando going to. Y acá tenemos dos ejemplos diferentes. Echo Boy and Echo Girl are going to travel to a small island. Are going to travel significa van a viajar a una isla pequeña. Echo Girl is going to do her natural science project there. Esa segunda oración significa Echo Girl va a hacer su proyecto de ciencias naturales allí. Acá tenemos lo mismo, un sujeto, el verbo to be, going to más un verbo. Cada palabra representada con un color diferente, para que vean cómo es la estructura. ¿Cómo sería la negación usando nuestra estructura? Es bien fácil, solamente la tenemos que agregar la palabra not adelante de going to. Entonces tenemos Echo Girl is not going to look for the treasure. Echo Girl no va a buscar el tesoro, o sea, no va a hacer algo. They are not going to have magic powers. Ellos no van a tener poderes mágicos. Vamos a ver cómo se forma. Usamos el sujeto, lo tenemos acá, Echo Girl es el sujeto acá y en esta es they. Más el verbo to be, en este caso es is, porque es una persona sola y en este caso es are. Para negar ponemos not aquí, más going to, más el verbo. Esa sería la estructura para hacer la negación en ese futuro. Tenemos más ejemplos. Echo Girl is going to change her size, but she's not going to fly. Ella va a cambiar su tamaño, pero no va a volar. They are going to use the magic powers. Ellos van a usar los poderes mágicos. O sea, going to va a ser para todas las personas. Lo que van a cambiar es el verbo to be y el verbo que use. Bien. Pasamos a otra semana, la semana 52. En esta semana van a practicar, preguntar y contestar sobre planes futuros. Van a seguir hablando del futuro, pero en este caso con preguntas. Vamos a ver cómo se pregunta en inglés. También está separado por colores, cada color es una palabra diferente. La pregunta de ejemplo que tenemos acá es What are you going to do on Monday? Esa pregunta significa ¿qué vas a hacer el lunes? Entonces, la palabra interrogativa que está acá es what, el verbo to be are, porque el sujeto es you, going to todo junto y el verbo en infinitivo y después un complemento. ¿Qué vas a hacer el lunes? Así es como se pregunta usando going to. Bueno, y acá tengo la respuesta, I'm going to visit my grandmother.
esta es otra forma de representar esa manera de formar el futuro usando going to. Usamos una palabra interrogativa, después el verbo to be, que va a depender de quién sea el sujeto, después esta estructura going to, más el verbo en infinitivo, y después otra cosa que queramos agregar. Bien, otra semana con la que vamos a trabajar es la semana 53. En esta semana vamos a usar el presente simple para hablar de procesos. Por ejemplo, tenemos esta pregunta: How do plants grow? Significa ¿cómo crecen las plantas? Esta pregunta se forma usando how, que significa cómo. Do o does podemos usar dependiendo de quién sea el sujeto y verbo. How do plants grow? ¿Cómo crecen las plantas? Para hablar de proceso van a preguntar cómo crecen las plantas, cómo pasa algo, cómo sucede algo. En este ejemplo la respuesta es They grow from a seed in the soil. Crecen de una semilla en la tierra. Acá tenemos una tabla que también nos representa lo mismo que dijimos anteriormente. Usamos la palabra interrogativa, el verbo do o does, es un auxiliar en este caso, dependiendo de quién sea el sujeto, más el verbo. Y eso sería todo para esa semana. La semana 54 vamos a hablar en el presente simple para hablar de procesos también. Acá no vamos a preguntar, sino vamos a afirmar. Y tenemos estos ejemplos aquí. Honeybees live in a colony. Si traducimos eso quiere decir las abejas viven en una colonia. Otro ejemplo, the flower becomes a fruit, que significa la flor se vuelve una fruta. Entonces acá está en rojo el sujeto y en verde el verbo. Está subrayada esta S acá porque el sujeto es singular. Entonces al verbo en presente le agregamos una S cuando el sujeto es singular. Cuando es tercera persona del singular. Acá tenemos esta tabla que nos muestra cómo sería la oración en presente. Por ejemplo, si el sujeto fuera you o they, el verbo va a ser live, por ejemplo. Ahora si fuera he, she o it, el verbo va a ser lives. Le agregamos una S. Bueno, la semana 55 y la semana 56 son semanas integradoras y evaluativas. ¿Qué significa? La semana 55 van a practicar todo lo que dieron anteriormente, lo que dieron en la semana 54, en la 53, en la 52, en la 51. Y para eso lo que pueden hacer es volver a mirar los videos anteriores de esas semanas. Lo mismo la semana 56. En la semana 56 los niños van a ser evaluados. Van a ser evaluados acerca de esas semanas que ya trabajaron. Por lo que también, si ustedes quieren ver los videos anteriores, van a mirar la 54, 53, 52 y se va a esperar que los niños puedan producir todas esas estructuras que nosotros les estamos mostrando acá y que van a haber trabajado en las clases A. Bueno, y eso sería todo para esta serie de videos de nivel 2 que dimos de la semana 51 a la semana 56. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, me preguntan aquí si estos webinarios van a estar disponibles de la misma manera que ya están los anteriores. Sí. Estos videos van a estar ubicados en Crea2 junto con los demás, los anteriores. Y también este video va a estar subido en el canal de Ceibal, en el canal de YouTube. Así que los van a tener disponibles. Buenísimo. Tengo otra pregunta más. Me preguntan si es siempre necesario utilizar el did en preguntas del pasado.
Sí, es como un auxiliar que se utiliza, lo mismo cuando usamos en presente. Las preguntas no empiezan con el sujeto como en español, por ejemplo. En inglés es muy importante poner el auxiliar. Si es en pasado vamos a poner did, si es en presente va a ser do o does, pero siempre las preguntas van a empezar con un auxiliar o con una pregunta, una palabra interrogativa. Claro, y me preguntan también si going to es lo mismo que will. Going to es otra, going to y will, ambas se usan para el futuro, pero depende la intención que tengamos o el plan. Will se usa para otras cosas y going to para otras, pero en algunas cosas se pueden usar para lo mismo. Pero hay pequeñas diferencias entre uno y el otro. No son exactamente lo mismo, pero ambas hacen referencia al futuro. Okay. ¿Ah? Está. Muy bien, bueno, Todo. entonces los invitamos a quedarse para presenciar la secuencia de videos de nivel 3. Muchas gracias.